Buenos días con todos. Estimados estudiantes y profesores y autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de las sedes Lima, Arequipa y Chiclayo y de las escuelas profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing, tengan ustedes muy buenos días. Soy el profesor Nibardo Ríos y he sido designado por la facultad como moderador de esta videoconferencia. Vamos a hablar un poco sobre esta jornada. La 13ª jornada de intercambios de experiencias empresariales y negocios constituye una experiencia de aprendizaje como complemento de la formación profesional de los estudiantes. Está diseñada como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de las buenas prácticas empresariales y de gestión, que les permitirán conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. Como han podido notar, en la programación participan 33 expositores, tanto nacionales como extranjeros, de diversos sectores y ámbitos de la actividad laboral: innovación, emprendimiento, gestión humana, gestión pública, gestión de empresas, tecnología aplicada a los negocios, marketing y gestión del talento. De acuerdo con esta programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema herramientas cribas para la selección de mercados internacionales, que estará a cargo del maestro Juan César Farías Rodríguez. La actividad profesional del expositor: es licenciado en Comercio y Negocios Internacionales, tiene una maestría en Administración con mención en Gerencia Empresarial por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallos, cuenta con un diplomado en Gestión Logística y Operaciones por la Universidad de SAM, es coach profesional por la AFC con aval de Leeds Perú y de la International Coaching and Mentoring Federation. Auditor interno de Trinorma, ISO 9001, ISO 14001 y OSHA 18001 por Bureau Veritas. Experiencia profesional desde 2007 realizando actividades de supervisión, coordinación, jefatura y gerencia en áreas de comercio exterior. Docencia universitaria desde el 2011 hasta la actualidad, emprendedor y con un espíritu de compañerismo y proactividad. Sobre su experiencia empresarial, es administrador general en R Corp EIRL, que es una agroexportadora, titular gerente en Key Target EIRL, que es una consultora empresarial, y se ha desempeñado como gerente de comercio exterior y marketing en Agrolac, que también es una agroexportadora, del 2018 al 2019, y coordinador de comercio exterior en Kikornak SAC, que es una agroexportadora, del 2010 al 2011. Algunas orientaciones finales: por tratarse de una actividad académica, se invoca a los alumnos, no deben abandonar la sala de Zoom mientras se desarrolla la exposición. Estar atentos porque deberán elaborar una recensión de la conferencia para presentarla a sus profesores de sus asignaturas. Las preguntas de los participantes serán canalizadas o analizadas por mi persona a través del chat, las mismas que serán respondidas por el expositor al finalizar la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom USMP que está en YouTube. Adelante, maestro Juan Farías, usted puede iniciar con su presentación. Buenos días con todos. Buenos días, profesor Nibardo. Muchas gracias por la presentación. Muy agradecido también por la oportunidad, por la invitación a esta jornada, 13ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios. Es un honor para mí estar presentando un emprendimiento que tengo como gerente o titular gerente de la empresa Key Target, que es una consultora. Permítame compartir, por favor, mi pantalla. ¿Me confirman si se puede ver? Sí se ve, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bien, lo que vengo a exponerles hoy día es herramientas cribas para la selección de mercados internacionales. Muchas veces nosotros lo que hacemos es improvisar cuando queremos de repente penetrar un nuevo mercado. No sabemos de repente cuál es el mercado idóneo al cual nosotros podemos invertir nuestro capital. Sin embargo,
El objetivo de esta charla es que ustedes puedan comprender lo importante que es no improvisar más bien, para que nuestro riesgo sea el más bajo posible, que utilicemos herramientas técnicas para que esto o esta inversión sea clave y para minimizar el riesgo al momento de materializar las operaciones de comercio exterior, ¿no? Muchas veces dicen, ¿no? Oye, el mercado idóneo siempre es Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿por qué? Entonces, habría que explicar de una manera más técnica y más razonable, ¿no? Bien, ¿cuál es el contenido? Tenemos herramientas CRIBAS, fundamentos del CRIBAS, ventajas del CRIBAS y ejemplo de un caso práctico. CRIBAS significa criterios básicos de selección de mercado. ¿Ok? CRIBAS, criterios básicos de selección de mercado. Bueno, se trata de una herramienta que se encarga de filtrar según criterios básicos y mediante una ponderación, un puntaje, obtener justamente esa puntuación que permita con criterio técnico elegir el país idóneo al cual vamos a poder tomar contacto con posibles, para poder hacer o materializar posibles negocios internacionales. Entonces, criterios básicos como por ejemplo la situación política de un país, la distancia que existe en un país, el transit time que puede haber de un país con respecto al nuestro, los costos logísticos, las barreras arancelarias, etcétera. Lógicamente que esto va a darse en base a un diagnóstico de la organización, porque va a haber eh, un trabajo previo de examinar cómo te encuentras para poder ver si es que se puede utilizar o no esta herramienta. Y en base a eso va a tener que decidirse si hacemos algunas actividades claves antes para poder después internacionalizarlos. Entonces, muchas veces un inversionista decide penetrar un nuevo mercado basado en lo que les mencionaban, la improvisación, el azar, la suerte, por copiarse de la competencia, porque como exporta a Estados Unidos, dice, ah, yo también voy a exportar a Estados Unidos, por tener un contacto en el extranjero, que es lo más común. A veces yo tenía la gerencia de comercio exterior de AgroLab y el dueño exportaba, por ejemplo, a Bolivia. Entonces, la pregunta es ¿por qué Bolivia? Me dice, bueno, mi hermano trabaja allá y se me hace más fácil, es más contacto. Es válido también, pero no necesariamente es lo correcto, ¿no? De repente podría estar ganando mucho más dinero en otro país, habiendo hecho un criterio más técnico al momento de seleccionar un país, ¿no? De penetración. O porque le dijeron o escuchó que es un mercado interesante. Sin embargo, desconocen que existen herramientas como la matriz Cribas, por ejemplo, que es una manera más técnica de minimizar el riesgo de inversión. Entonces, ¿cuáles son esas ventajas de la herramienta Cribas? Bueno, minimiza el riesgo de fracaso, da mayor seguridad al momento de negociar, te permite orientar correctamente la inversión, da mayor soporte y respaldo al momento de buscar socios, permite concentrar de manera efectiva el tiempo y el costo y aprovechas al máximo el costo de oportunidad. Entonces, eh, nos damos cuenta de que esta herramienta Cribas, si bien, como lo estamos mencionando, es un aspecto mucho más técnico al momento de tener un criterio de seleccionar un mercado, te reduce muchos riesgos al momento de querer negociar, ¿no? Incluso podemos incluir en esos criterios el idioma, ¿no? Que pueden ser de repente algunas limitaciones que tengamos algunos emprendedores y que le podríamos dar el peso o la ponderación necesaria al momento de tabular, ¿no? Vamos a ver un ejemplo más práctico, un caso práctico que creo yo es la manera eh, más efectiva de poder entender esta metodología, ¿no? O esta matriz. Lo primero que tenemos que hacer, ¿no? De repente una empresa tiene algún capital para poder invertir, no sé, se me ocurre, quiero invertir, puedo decir, oye, yo quiero exportar café, de repente, ¿no? Conozco de café, o quiero exportar agua y manto, también puede ser. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar, ¿no? O sea, primero hacer un diagnóstico como empresa para saber cómo me encuentro, de repente yo conozco más de café o conozco más de fruta, ¿no? De aguaimanto, por ejemplo, el que les estaba mencionando, y conociendo más de ese producto, entonces empiezo yo de repente a leer un poco más, a identificarme un poco más, a saber cómo le conocen a esta fruta en distintas partes del mundo, ¿no? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, que acá el plátano lo conocen como plátano, de repente en Ecuador lo conocen como guineo, en Estados Unidos lo conocen como banana, en China como lo conocerán. Entonces, es preferible ir conociendo las diferentes terminologías para que en base a un código arancelario, como es la subpartida nacional o la partida arancelaria, lo podamos
identificar más fácilmente a nivel mundial, ¿no? Entonces, identificamos la subpartida nacional, primero, ¿no? Que entramos, por ejemplo, a la página de la SUNAT en operatividad aduanera y colocamos, si vemos acá, si lo logran ver, en una partida arancel. Una partida arancel, vamos a colocar, por ejemplo, ¿no? Si no conocemos el código, lo llenamos con, se le conoce al agua y manto, vamos a hacer el caso de agua y manto, como uchuvas, ¿no? Colocamos uchuvas y nos sale acá, por ejemplo, ¿no? La 08, 10, 90, 50, 00. Entonces, si vemos acá, sale uchuvas, ubillas, ¿no? Su nombre científico, ¿no? Y frescas, que sean frescas. Y si entramos y le damos clic a este hipervínculo donde dice número de partida, ¿no? Vamos a encontrar ahí justo está encerrado, dice uchuvas, agua y manto, ubillas, ¿no? Y su nombre científico. Esto para confirmar que estamos hablando de agua y manto, ¿no? Si vemos al costado derecho, tenemos una tablita en donde encontramos, por ejemplo, el porcentaje ad valorem, impuesto selectivo al consumo, impuesto general a las ventas, impuesto de promoción municipal, etcétera. Eso es en caso, lo tendríamos que considerar en caso nosotros quisiéramos importar agua y manto, ¿ok? Porque siempre tenemos que tener en cuenta que el Perú promueve las exportaciones, por lo tanto, para exportar no hay impuestos. O sea, si queremos exportar agua y manto, no vamos a tener que preocuparnos por ningún tema de tributos. Pero si queremos importar, sí. Entonces hay que tenerlo en cuenta acá, esta tablita, para más o menos hacer un aproximado, porque también va a depender mucho del criterio del especialista de aduanas, o del oficial de aduanas, que a veces nos hacen ajustes de valores, ¿no? Hay que tener en cuenta acá la percepción, que no la tenemos en la tablita, bueno, pero es un tema ya de valoración que lo podríamos ver en otro taller, ¿no? Bien, ya teniendo y confirmado que ese es el código arancelario de la Uchuva, regresamos a la página de operatividad aduanera, nos desplazamos hacia abajo y le vamos a dar clic en descarga información, ¿sí? Descarga información y en detallado por partida, ¿sí? Descarga información detallado por partida. ¿Con qué finalidad? Bueno, como vamos a querer hacer una exportación, nos va a salir esta pantallita cuando le damos clic ahí en detallado por partida y le damos clic en exportación. Cuando le damos clic en exportación, nos abre esta pantalla, esta ventanita también, y vamos a llenar el código arancelario que ya lo tenemos identificado, que lo hemos confirmado. Ahí está Uchuvas, Aguaymanto, Uquitas, ¿cierto? Colocamos, eso sí, periodos de un año completo. O sea, no podemos poner, por ejemplo, desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre de 2021, no. Estamos hablando ahí de 6 años, ¿no? Tenemos que hacerlo año tras año, ¿no? Años completos, pero año por año, para que nos arroje la información. Entonces, si queremos hacer un estudio de 5 años, tendríamos que descargar la data año por año, ¿no? Y trabajarla ya en paralelo. Lo dejamos en ese formato, como está señalado ahí, todas las aduanas con un check y todos los países con un check, en formato DBF, y le ponemos consultar. Este código que está encerrado en la parte inferior, donde dice correctamente con el nombre, 00862071.com, lo deberíamos grabar, ¿no? Copiar y grabar, porque cuando vayamos nuevamente a descarga información, pero ya no en detallado por partida, sino en resultados, nos va a aparecer una página, una ventana como esta, donde ustedes le dan, por ejemplo, Shift F2, ¿sí? Shift F3, perdón, F3, y te permite buscar, ¿no? Buscar en esa pantalla. Colocan el código que les pedí que lo graben, ¿no? Que es como resultado de la búsqueda, y por ejemplo acá me sale todavía pendiente. Entonces, ¿qué hace la página o la misma administración aduanera? Empieza a descargar la información en un tiempo prudente. A veces ya la tiene preparada y te la arroja pues en 2 minutos. A veces demora un poco, de acuerdo a la rigurosidad del producto que estamos buscando, y puede demorar hasta 1 hora, 2 horas. Ha pasado que incluso a veces ha demorado hasta mediodía, un día, al día siguiente apareció. Pero lo que sí, cuando una vez aparece la información, ya tienes un plazo de 24 a 48 horas, si no me equivoco, acá lo tenemos, 2 días, 2 últimos días, 48 horas, para que se borre esa información de esta data. Entonces, es importante hacerle el seguimiento para poder descargarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá me aparece todavía como pendiente, ¿no? Sin embargo, haciendo ya el seguimiento, esto demoró más o menos unas 6 horas,
ya me apareció como hipervínculo, si lo ven acá. Le damos clic y bueno, lo que yo hago es, se descarga como un zip, ¿no? Un comprimido, está en formato DBF, porque así lo dejamos. Lo que hacemos es grabarlo quizás en el escritorio y lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, en este punto DBF, le voy a cambiar a punto XLS. Y cuando lo cambio al punto XLS, lo estoy convirtiendo en un formato Excel, ¿correcto? En un formato Excel. Le doy, me pregunta si estoy seguro de querer cambiarlo, le pongo sí. ¿Sí? Y ahí lo convertí en Excel, si lo podemos apreciar, ¿no? Y por ejemplo, pues acá me sale mucha información de lo que hemos podido descargar, como por ejemplo, eh, el puerto por donde se está exportando, al país a donde se dirige ese producto, el precio FOB al que se exportó, el precio del flete, el seguro, el precio CIF, el peso neto. Entonces, ya tenemos todos los movimientos que se han podido ocurrir de esa partida arancelaria en el año que lo hemos seleccionado. Si descargamos la data de 5 años, pues vamos a tener el Excel de 5 años y lo vamos a poder ir tabulando. ¿Qué es lo que hacemos acá? Hacemos un podio, le podríamos llamar, ¿no? Ese podio de, por ejemplo, acá Reino Unido, le hacemos una sumatoria, podemos filtrarlo acá por precio FOB, por precio CIF, ¿no? Y sumamos cuánto se exportó a Reino Unido, cuánto se exportó a España, cuánto se exportó a Italia, etcétera. Y ese podio es el que vamos a ingresarlo a la matriz Cribas. Por ejemplo, ¿no? Esta es la matriz Cribas, es pro formato en Excel, donde tengo acá el agua y manto con su código arancelario, ¿no? Entonces, estos son los criterios que se han podido trabajar para la tabulación. No, índice de facilidad para hacer negocios. Es un criterio que en este caso nuestro cliente le parece importantísimo, fundamental al momento de querer hacer un negocio con potenciales clientes. Esto va a ser expresado ¿en qué? En el puesto. Entonces, vamos a ver, de acuerdo al podio que quedó, ese país que entró al podio, en qué puesto se encuentra según el índice de facilidad para hacer negocio. Y de acuerdo al diagnóstico que se le ha hecho a la empresa, que se le está haciendo esta consultoría, digámoslo así, le estamos poniendo un peso de acuerdo a su diagnóstico del 7%, ¿no? Una ponderación. No es lo que a mí se me ocurra, sino que es lo que de acuerdo al diagnóstico nos está arrojando, ¿ok? Para darle un criterio más lógico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Su PBI está expresado en dólares de los países que vamos a analizar, a estudiar, le estamos dando el 5%. La inflación, qué tan importante podría ser para la empresa, para el cliente, negociar con un país donde tiene altos índices de inflación. Bueno, le da un peso del 5%. La población, ¿no? Si es muchos habitantes o pocos habitantes, le da un peso del 10%. Esto va a depender del producto, ¿no? Si tú vendes un producto muy exclusivo, no interesa tanto que tengas mucha población en el país a donde quieres penetrar. Pero si es un producto masivo, entonces sí te conviene que haya bastante población. La ruta, lo que les mencionaba, cuántos días te demora en enviarlo, quizás en transporte marítimo o en transporte aéreo, 20%. El costo logístico expresado en dólar, 20%. Las importaciones por mercado, es el precio FOB, 5%. El arancel, ¿no? Las barreras arancelarias en general, en porcentaje, 6%. Las exportaciones del Perú, en términos FOB, hacia ese país, 15%, y los índices de obesidad, por ejemplo, ¿no? El aguaimanto podría ser un fruto que contrarreste estos índices que de repente en algunos países es un factor muy importante, ¿no? Considerar el tema de salud. Entonces le está dando un 7%. El total de la ponderación debe dar el 100%. Entonces, esto se conversa con el cliente, se conversa con la empresa que se quiere internacionalizar. No es que se nos ocurra, no es que lo hagamos al azar, no es que eh, improvisemos también, digámoslo de alguna manera, los porcentajes a ponderar, ¿no? Oye, ¿qué tan importante para ti es la población? Entonces, de acuerdo a lo que nos exprese, lo vamos nosotros traduciendo en porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? El primer criterio, índice de facilidad para hacer negocio. No es que a mí se me ocurra, bueno, acá vamos a ver ya cómo hemos ingresado a los países, si lo vemos acá, ganó en el podio Holanda, Estados Unidos, Alemania, Israel, Francia y Japón.
que son los principales países que importan a buen mando, ¿no? Dijimos que el criterio 1, que es índice de facilidad para hacer negocio, que le damos el peso del 7%, debe estar expresado en puesto, ¿no? La valoración fluctúa entre 1, 2 y 3. Y el resultado es la multiplicación, ¿no? De eh, la ponderación que le damos o el valor que le damos por el porcentaje del peso, ¿sí? El porcentaje del peso que lo vimos en esta tablita, 7% en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿de qué va a depender la valoración? Bueno, o cómo obtuvimos esta información, que es el puesto. Entonces, en esta matriz cribas, nosotros lo que hacemos es que ya tenemos una base de datos o de enlaces o una base de fuentes confiables en las cuales nosotros podemos extraer esa información, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es el Banco Mundial. Esta fuente del Banco Mundial nos da el puesto en el que se encuentra cada uno de los países en el justamente indicador o criterio del índice de facilidad para hacer negocios. Entonces nosotros te proporcionamos, por ejemplo, el enlace. Si lo quieres corroborar, le damos clic, nos lleva a la página del Banco Mundial. Si vamos un poquito más abajo, nos damos cuenta que aquí están los países, ¿no? Actualizado al 2019. Por ejemplo, Afganistán está en el puesto 173, Albania en el puesto 82, Alemania en el puesto 22, Angola en el 177 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? ¿No? Le estamos colocando los puestos, ¿sí? Y en base a ello, se entiende que el que está más cerca al primer puesto, porque quiere decir que es el mejor país con ese índice de facilidad para hacer negocio, pues le vamos a dar el mayor puntaje. Por lo tanto, Estados Unidos, por ejemplo, que se encuentra en el puesto 8, le hemos dado el puntaje número 3. Y el resto, que están en el promedio, ¿no? Porque no, son ciento, no están en el puesto ciento y tantos, sino en el 36, 24, le hemos puesto valoración 2. Entonces lo que hacemos es multiplicar 2 por 7%, 14. 3 por 7%, 20. ¿No? Entonces vamos viendo que va ganando hasta el momento Estados Unidos. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, ¿no? Otro criterio, Producto Bruto Interno. Le hemos dado el 5%, según la tabla inicial. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos también acá a la fuente de datos macro, ¿no? Que es una fuente también confiable, y obtenemos la información, ¿no? Por ejemplo, Holanda, vemos que tiene 912 mil millones, eh, Estados Unidos 20, Alemania 4.000, Israel 353.000, Francia 2.700 o 2.774.000, Japón, y le vamos dando la valoración de acuerdo a, digamos, repito, a la importancia que esto me expresa para la empresa que estoy dando la consultoría. Entonces, si tiene mayor Producto Bruto Interno, entiendo que tiene mayor poder adquisitivo. Por lo tanto, al que tenga mayor PBI, le voy a dar mayor peso. Entonces, Japón 3, Francia 3, Alemania 3, ¿no? Holanda 2, Israel 2 y Estados Unidos 1. Lo multiplicamos por el peso y ahí están los resultados. ¿Ok? Inflación. También hemos entrado a la fuente, ¿no? Inflación. Y por ejemplo, acá nos expresa que Holanda tiene un 1.7% de inflación, Estados Unidos 2.4%, Alemania 1.7%, Israel 1.2%, Francia 1.9% y Japón 1%. Entonces, al que tenga mayor índice de inflación, le tendré que dar el menor peso, ¿no es cierto? Porque no es conveniente que tenga mucha inflación. En este caso, Estados Unidos tenía 2.4%, le estamos poniendo 2, porque tampoco es algo tan, digamos, que hay que asustarse, ¿no? Pero sin embargo, si estuviera ahí Venezuela, ¿no? O estuvieran otros países que tienen índices inflacionarios muy altos, ahí le tendríamos que dar 1, definitivamente, ¿no? Pero bueno, los que tienen más bajo, como Japón, todos están en el promedio, les hemos puesto puntaje 3. Y lo multiplicamos después por el peso que le hemos dado en el análisis del criterio de inflación, ¿no? Que es el 5%. En el tema de población, Estados Unidos lidera, ¿no? Con mayor cantidad de habitantes, le hemos dado 3, ¿no? Luego Francia y Japón, junto con Alemania y Holanda,
puesto 2 e Israel solamente tiene 1. Lo multiplicamos, como les decía, por el puntaje que le hemos dado acá de 10%, ¿no? Así continuamos, por ejemplo, acá lo que es la ruta naviera, ¿no? Para Holanda desde Perú, lo hemos analizado incluso desde Paita. Bueno, Holanda sale para Callao, Perú, 19 días con 23 horas. De Paita a Miami, 6 días. De Paita a Hamburgo, Alemania, 19 días. De Callao a Ashdod, Israel, 24 días. De Callao a Le Havre, 19 días en Francia. Y en Japón, de Callao a Tokio, 27. Entonces, lo que hacemos es ver, ¿no? ¿Cuál está más próximo para nosotros? Porque eso también va a representar un costo logístico menor. Le damos mayor puntaje. Y luego lo multiplicamos por el peso, ¿no? Que hemos dado en el criterio en la tabla inicial. Entonces, acabamos viendo, y todo eso se va sumando también en una tabla de control, ¿no? En el costo logístico, tenemos, por ejemplo, que Holanda, según la data, este es del actualizado del 2019, $3,202 desde Paita. Estados Unidos, 4,387, Alemania, 3,202, Israel, $5,924, Francia, 3,500 y Japón, 4,052. Le damos su peso y lo multiplicamos por el porcentaje del criterio costo logístico, ¿no? Y vamos viendo quién va ganando, ¿no? De aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, acá, las importaciones del mercado del producto agua y manto, ¿no? Como vemos acá, según Trademap, en Holanda se ha importado 242,279, ¿no? Expresado en dólares. Estados Unidos, 9,204,681. Va ganando. Hemos puesto 3. Alemania, 1,080,000. Y ahí nos vamos dando cuenta cuál es el país que tiene mayor demanda de este producto también, ¿no? Que no necesariamente es el único criterio que hay que considerar para poder decidir cuál es el mercado. Muchas veces, o muchas empresas, solo se basan en ese criterio. Y ahí está el error, ¿no? Pero bueno. Japón, 1,053,483 dólares. Entonces le damos el peso, que es importante, por eso depende mucho el porcentaje de peso que le demos, ¿no? Acá le hemos dado 5%. Entonces Estados Unidos tiene 3, Alemania 3, Japón 3, ¿no? Francia tiene 2, Holanda 2 e Israel, perdón, tiene 1 punto. Lo multiplicamos por el porcentaje del peso de este criterio y tenemos el resultado. Otro criterio importante es las barreras arancelarias. El arancel, por ejemplo, que va a cobrar cada uno de los países. Vemos que Holanda, Estados Unidos, Alemania y Francia tienen 0 porcentaje de arancel. Eso es muy importante saberlo. Entonces le damos máximo puntaje, 3, 3, 3. O sea, no nos cobran nada por que ingrese nuestro producto a su país. Sin embargo, Israel tiene un 75%, le ponemos 1. Y Japón tiene un 5%, le ponemos 3. ¿Ok? Lo multiplicamos por el peso y tenemos ahí los puntajes. Ahora las exportaciones de Perú. Para Holanda se ha exportado 320,498 dólares. Estados Unidos, 67,931 dólares. Alemania, 15,495 dólares. Israel, 23,400. Ojo, acá estamos viendo de que son importaciones del producto agua y manto en el mundo. ¿De acuerdo? No solamente de Perú, sino del mundo que ellos importan. Acá estamos viendo exclusivamente exportaciones de Perú a esos países. Y por ejemplo, quien más le hemos exportado es a Holanda. Ponderación 3 puntos, ¿cierto? Luego tenemos a Estados Unidos 2, a Israel 2. Y al resto, que es una menor cantidad, le hemos puesto de puntaje, 1. Lo multiplicamos por el peso, que es 15%, es un porcentaje un poquito alto, importante, y acá tenemos los resultados. Índice de obesidad, que era el último criterio. Por ejemplo, acá tenemos que en Holanda hay un 10,4% de hombres con índices de obesidad alto y las mujeres un 10,1%. En Estados Unidos hay un 37,9% y en mujeres 41,5%. En Alemania 23,3% y en los hombres y en mujeres 23,9%. En Israel, los hombres 19,9% y en las mujeres 25,7%.
En Francia, los hombres son 16.8%, las mujeres 17.4%. En Japón, los hombres 3.8% y las mujeres 3.4%, ¿no? ¿Cómo lo entendemos esto? Pues de cada 100 hombres, por ejemplo, en Holanda, 10 hombres son gorditos, ¿no? Y 10 mujeres son gorditas. En cambio, en Estados Unidos, de cada 100 hombres, casi 40 hombres son gorditos y más de 40, casi 42 mujeres son gorditas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué le damos puntaje 2 y 3? ¿No? Bueno, porque en este caso nos interesa de que si hay mayores índices de obesidad en un país, van a tener una preferencia, ¿no? Va a ser más aceptado nuestro producto saludable, como el agua y manto, en vez de que estén comiendo tanta comida chatarra. Va orientado quizás a ese tipo de segmentos de perfil de consumidor, ¿no? Es de acuerdo, repito, al diagnóstico que le estamos dando a la empresa, ¿no? A la orientación que se le está dando a la empresa. En este caso fue así el análisis que se dio. Y le damos lo multiplicamos por el porcentaje, ¿no? Que le hemos dado el criterio y nos va saliendo el resultado. Fíjense, esta es una tablita de control, si lo vemos acá, ¿no? En los resultados que hemos ido sumando en automático cada uno de los criterios. Holanda con sus porcentajes, ¿no? Resultados finales, y vemos pues que en primer lugar ha quedado Estados Unidos con 250%, digámoslo así. En segundo lugar, Holanda con 246%. Y en tercer lugar, bueno, acá debió ser Alemania, ¿no? Con 226%. Había un lapsus ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que podemos ya elegirlo al país ganador, Estados Unidos, con un criterio más técnico, como es la herramienta Cribas, es decir, este es el país idóneo al cual tú deberías, con mayor seguridad, poner todos tus esfuerzos para poder penetrar un mercado, ¿no? Con herramientas de inteligencia comercial, lo que podemos hacer nosotros es ahora obtener un directorio de potenciales clientes para poder tomar contacto con ellos, ¿sí? Porque nosotros recién vamos a emprender. En esa toma de contacto o en esa inteligencia comercial, lo que tenemos nosotros es eh, poder obtener su teléfono, su fax, su correo electrónico, su dirección. Podemos de repente, además de ello, ir presentarnos ya a las principales ferias internacionales del país ganador para también tener contacto con esos potenciales clientes, ¿no? Y poder ya ir preparando algunas muestras para poder enviarle a los que nos estén recibiendo las llamadas telefónicas o nuestras tarjetas de presentación y podamos quizás empezar ya a concretar ciertos negocios internacionales, ¿no? Ahora, no quiere decir que no podamos venderle a Holanda o no podamos venderle a Alemania o a Japón, a Francia o a Israel, sino que hay que, digamos, proporcionar los esfuerzos de manera más objetiva. Entonces, en primer lugar, apostar por Estados Unidos, en segundo lugar por Alemania, en tercero por Germania o Alemania, Holanda, perdón, en segundo, tercero Alemania, cuarto sí sería Japón, quinto Francia y sexto Israel. Entonces, ya podríamos ahí nosotros eh, hacerlo de manera mucho más objetiva y efectiva, la, porque claro, incluso el merchandising que nosotros vayamos a preparar va a depender también del idioma, etcétera, ¿no? Y vamos a tener que utilizar estrategias de marketing para cada uno de los países y culturas. Entonces, no podemos hacer algo muy genérico, ¿no? Es como el CV, cuando uno se presenta a una empresa, tenemos que preparar el CV, no es bombardear o volantear CVs para que nos contraten, sino que tenemos que preparar el CV de acuerdo al perfil de la empresa que nos estamos presentando. En esto de los negocios internacionales es lo mismo. Tenemos que preparar nuestro merchandising de acuerdo a la feria internacional a la que nos vamos, así como al país al cual nos estamos dirigiendo. Entonces, es importante ello, ¿no? Bueno, como conclusiones, en base a estos resultados podemos diseñar un directorio mediante inteligencia comercial para la toma de contacto. Podemos asistir a ferias internacionales del país ganador de una manera más planificada y organizada. Se puede optimizar esfuerzos, recursos y sobre todo tiempo en reuniones, pasantías, etcétera, para concretar los negocios internacionales. Muchas gracias por su paciencia, respeto y amable atención. Quedo abierto a las preguntas. Dejo de compartir.
¿Me confirman si me lograron escuchar, por favor? Abrimos el tiempo para que los alumnos puedan enviar sus preguntas, sus consultas, ya sea por el chat o por el canal de preguntas y respuestas. Vamos a dar unos minutos para que puedan enviar sus respuestas, perdón, sus preguntas. Quería, a ver, si nos puede ayudar con una consulta. ¿Cuál es la diferencia básica entre hacer este análisis con herramientas Cribas y los servicios que brindan como DataTrade o estas otras plataformas que están justo para apoyar a los negocios internacionales? Perfecto. Gracias por la pregunta. En realidad, nosotros tenemos muchas alternativas para poder decidir cuál es el mercado idóneo. Estas plataformas como ADEX DataTrade, Fairtrade, TradeMap, etcétera, algunas de ellas son pagadas, por ejemplo, ¿no? Acá lo que nosotros hacemos es tratar de utilizar, además de esas herramientas que son pagadas, utilizar la fuente principal, que es la SUNAT Aduanas, que es gratuita, pero que nos da la, digamos, la data en bruto, y hay que trabajarla y tabularla de acuerdo a la orientación y la preferencia que nosotros tenemos de acuerdo a un objetivo, ¿no? Que es en este caso internacionalizar. Entonces, esta es una herramienta, digamos, a ver, si yo quiero utilizar la matriz Cribas, me puedo valer también de esas matrices de Ares Data Trade, que me la dan ya trabajada y tabulada. Me puedo valer también de la página de la SUNAT, de la Administración Aduanera, o de otras plataformas que son pagadas. Lo que estoy haciendo acá es direccionar esas tabulaciones que ya me están dando o que estoy obteniendo de esas plataformas a una ponderación de criterios para poder decidir, de acuerdo a un diagnóstico de la empresa, de una manera más efectiva el país idóneo al cual me voy a internacionalizar, ¿no? Como repito, y se lo dije al inicio, esas fuentes que yo los coloco en la matriz son, de alguna manera, además de confiables, referenciales. Si ustedes conocen de algunas otras fuentes también confiables, también se pueden utilizar, ¿no? Pero la idea es ser lo más objetivo posible. Aquí hay otra pregunta, a ver, muchas gracias. Dice, ¿la matriz Cribas permite disminuir el riesgo de la exportación hacia un país de destino? ¿Puede complementarse con alguna otra matriz? Sí, en realidad lo que minimiza el riesgo no es de la exportación, ojo, porque la exportación, digamos, es una operación logística en sí, ¿no? Lo que minimiza el riesgo es el riesgo de la penetración de un mercado, que es mucho más complejo. Yo para poder penetrar un mercado tengo que valerme de muchos factores, desde el entorno político, el entorno legal, ¿no? Desde el punto de vista cultural incluso. Entonces, esta matriz Cribas, de acuerdo a los criterios que estamos evaluando, lo que hace es minimizar ese riesgo. Por ejemplo, ¿no? Si la empresa quiere exportar, se me ocurre, a Estados Unidos, pero no tiene certificaciones siquiera. Entonces, hay que hacer trabajos previos antes de la internacionalización y eso nace del diagnóstico que se le ha hecho a la empresa. Entonces, yo debería primero lograr las certificaciones para luego hacer el siguiente paso, que ya es la internacionalización o la exportación hacia ese país. Y ojo, ¿qué pasa si hacemos la matriz Cribas y no resulta país ganador Estados Unidos, si no salió otro país? Entonces, ¿para qué íbamos a exportar a Estados Unidos si el otro país iba a ser de repente más rentable o menos exigente de acuerdo al diagnóstico que hicimos en este caso de las certificaciones? De repente no piden certificación y podríamos penetrar ese mercado. Entonces, es importante, repito, antes de la matriz Cribas, hacer ese paso o etapa cero, que es el diagnóstico primero de la empresa, ¿no? Ok, excelente. Dice, el criterio, por ejemplo, del ejemplo que puso, el criterio 10 de obesidad, solo se analiza si se planea exportar productos de consumo o también para otros artículos. Exactamente, ¿no? O sea, en realidad lo que hacemos o hemos incluido, esos criterios pueden ser flexibles.
Ya yo, de acuerdo al diagnóstico de la empresa, repito, que es fundamental, establezco ciertos criterios, ¿no? A mí se me ocurre, de repente, yo le puedo agregar ahí otro criterio como a ver, por ejemplo, eh, la tasa de riesgo país, ¿no? Lo puedo cambiar. O sea, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita con Rusia y Ucrania, ¿no? Eh, ¿Qué tan riesgoso podría ser negociar con ellos ahorita? Lo puedo agregar yo a ese criterio porque quizás encontré que uno de los países que más demandan el producto es justamente esos países. Entonces, tendría que incluirlo en la matriz. Es flexible, o sea, de acuerdo a la realidad yo la puedo ir ajustando, amoldando, acomodando a la conveniencia para tener, como repito, los mejores criterios para tener el mejor resultado más rentable para la empresa, ¿no? Más o menos, ¿cuál debería ser el proceso de selección de mercados internacionales? ¿En qué etapa se usaría este tipo de herramientas como la matriz Cribas? Ujú. Miren, esta matriz la podemos utilizar o bien para empresas que no están exportando o bien para empresas que ya están exportando. ¿Por qué lo digo? Bueno, si no están exportando es aquellas que se quieran recién internacionalizar. Entonces hacemos todo el proceso que les he explicado, ¿no? Nos vamos a la página de SUNAT, identificamos la partida arancelaria y con eso lo que estamos haciendo que es eh, eh, estudiar o evaluar cuáles son nuestros, digamos, competidores potenciales, porque ya están exportando, y vamos a hacer un análisis de quiénes podrían ser nuestros clientes potenciales, ¿no? Que son clientes actuales de ellos. Y si ya está exportando la empresa, lo que hacemos con ese estudio es descartar los países a los cuales ya estamos en ese mercado internacional y ver qué otras alternativas de países podemos diversificar, porque acuérdense que la diversificación es clave en los negocios internacionales, ¿no? Entonces, como dice, no poner todos los huevos en una sola canasta. Ante una crisis en un país, otro país nos puede sostener económicamente hablando. Entonces, sí sería interesante aplicar el cribas también en empresas que también ya exportan. O sea, las etapas son indistintas. Lo importante es, repito, el diagnóstico, ¿sí? En su experiencia, ¿cuál es la mayor limitación de las empresas peruanas para competir en mercados internacionales? ¿La calidad, los procesos, los requisitos de las empresas para poder exportar? ¿Cuál es ese déficit que tenemos para poder estar en mercados internacionales? Bien, sí, en mi empresa, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a la internacionalización de las MIPES. Y lamentablemente lo que encontramos en las MIPES es que son muy informales, ¿no? Entonces, claro, ellos se tienen que formalizar para poder exportar, pero, por ejemplo, los proveedores, ¿no? Los que les venden en la materia prima, los envases y embalajes, muchas veces todavía se encuentra eso del criollismo, ¿no? Oye, ¿cuánto me lo dejas? Y sin factura, ¿cuánto? Y etcétera, ¿no? Entonces, eso genera ciertas limitaciones porque el proceso de exportación te obliga indirectamente a ser formal en toda tu cadena logística, ¿no? Imagínate que tú vas a exportar agua y manto y al proveedor, lamentablemente, que es un agricultor, no tiene cómo facturar. Entonces, desde ahí ya nada más se cortó la cadena porque no vas a tener cómo corroborar, cómo comprobar de dónde obtuviste la materia prima, ¿no? Entonces te queda comprarle a un intermediario, que ese intermediario ya infla un poco el precio y eso genera pues cierta pérdida para la exportación, ¿no? Entonces, sí falta mucha formalidad en todo el proceso acá en el Perú. Otra limitación es que se sigue exportando más de lo mismo, o sea, mucha más materia prima en vez de poder invertir en industria y darle valor agregado a los productos, ¿no? Que es lo que hacen los países ya desarrollados. Los países desarrollados nos piden a la materia prima, ellos lo transforman, lo convierten en un producto terminado y nos lo vuelven a vender muchas veces, ¿no? Entonces sí, es otra de las limitaciones que he podido encontrar. Y en el proceso logístico, pues estamos muy escasos de puertos, ¿no? Si bien es cierto, pertenecemos a organismos internacionales como es la OMC, que fomenta los tratados de libre comercio, faciliten el comercio, pertenecemos a la OMA, que flexibiliza todos los, o simplifica todos los procedimientos aduaneros. Sigamos sinceros, tenemos solamente 2 puertos operativos en el Perú.
Y muchas veces eso genera cuellos de botella o crea cierto congestionamiento, ¿no?, en las operaciones logísticas. Acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo están las importaciones en el Perú? ¿Quiénes son nuestros principales socios comerciales en Latinoamérica, en Latam y en el mundo? Hablando de productos o exportaciones no tradicionales, ¿no? Bueno, a ver, primero en importaciones, somos pioneros, ¿no? Uno de los que casi la mayoría importamos. Yo creo que es bueno. Nuestra balanza comercial ahorita es positiva, tenemos más exportaciones que importaciones, y mi respuesta va combinada justo a tu pregunta, porque claro, las exportaciones tradicionales, que generalmente son, bueno, lo que es la minería, es lo que nos vuelve superavitario, ¿no? Porque si no exportáramos minería, estaríamos siempre en déficit. Y las importaciones que hacemos nosotros, gracias a la globalización, es lo que podemos tener en tecnología, ¿no? Yo creo que si no tuviésemos la oportunidad de importar, por ejemplo, los autos que vemos hoy en día en Perú, o las portátiles, los celulares, etcétera, no estaríamos actualizados, no estaríamos a la vanguardia. El problema se viene cuando importamos quizás productos que sí producimos nosotros. Entonces, estamos de alguna manera afectando un rubro económico dentro del país. Y eso afecta pues la economía, ¿no? Lamentablemente el peruano no compra calidad, no compra inocuidad, no compra identidad. Lo que compra es economía. Y entonces, si viene un producto extranjero por economías de escala mucho más barato que el producto peruano, lo va a comprar. Y eso va a afectar la economía del país, ¿no? Y en exportaciones, ¿cuáles serían los socios principales para productos no tradicionales? En exportaciones tenemos pues, a ver, hay que entender qué cosa es un producto no tradicional para que lo podamos materializar de esta manera. A ver, nosotros podemos decir, y yo puedo decirles, ¿no?, que el mango fresco, la uva fresca, el banano, el aguaimanto, la alcachofa, la palta, etcétera, es considerado un producto no tradicional. ¿Por qué? Porque lo que es no tradicional es lo que tiene un valor agregado. Y lo que es las frutas que les he mencionado, no es que se exporte tal y como lo cosechamos, sino que tiene todo un proceso industrial. Se tiene que seleccionar, lavar, cepillar, abrillantar, embalar, ponerle una maquila, un packing y luego exportar. Por lo tanto, ya tiene un valor agregado, es no tradicional. Y tenemos pues muchos socios estratégicos en el sentido de clientes, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Este, el principal puerto de ingreso de estos productos no tradicionales es Rotterdam, Holanda, ¿no? Entonces, por ahí podríamos nosotros direccionarlos, encontrarlos. Ok. Otra pregunta es, ¿qué impacto va a tener en nuestro comercio internacional el proyecto del megapuerto que se está realizando en Chancay? ¿Y cuál es la desventaja de no tener zonas francas cerca al puerto, por ejemplo, en el Callao? Bueno, a ver, el puerto de Chancay me dijo, bueno, yo creo que mientras más puertos tengamos, es positivo dentro del país. Lo importante es saber direccionarlo y saber utilizarlo. Por ejemplo, el puerto de Salaberry lo consideran como un elefante blanco, ¿no? Porque no tiene mucho dinamismo, no tiene mucho ingreso y salida. Se está peleando en la región, por ejemplo, para que se ejecute de una vez el proyecto del puerto de Eten, de la región, y todavía no se logra por temas netamente políticos, porque incluso se tiene ya la empresa, la concesionaria que va a invertir todo, o sea, el Estado no va a tener que dar un sol y no se entiende por qué no lo aprueban, por ejemplo. Entonces, cualquiera que sean los puertos dentro del Perú, como repito, si tenemos solamente dos, como es el puerto de Paita y Callao, los más dinámicos, mientras más puertos tengamos, pero los sepamos aprovechar y le demos el dinamismo que corresponda, va a ser súper positivo para el país. Bueno, ¿me repites la otra pregunta, por favor? Las desventajas de no tener zonas francas, por Ya, ejemplo, en Lima, ¿no? Cerca al ok. puerto de Callao.
¿Qué es lo que pasa? Que la zona franca lo que hace es ser una plataforma flotante, ¿no? Esa plataforma flotante, digamos, especial, donde todo lo que se comercializa, se trabaja, se transforma, no tiene impuestos. Entonces, pero yo puedo ir a una zona franca y por lo general siempre estas se encuentran en fronteras, ¿no? En fronteras, lo que se hace es, al momento de comprar un producto, que puede ser desde el mismo usuario, puede ser un mayorista, un minorista, un mismo consumidor final, es que si lo va a consumir dentro del país, va a tener que nacionalizarlo, es decir, va a tener que pagar el impuesto correspondiente. Entonces, no sé qué tan estratégico sea el que exista un puerto, perdón, una zona franca en el Callao versus los que ya se encuentran en frontera, ¿no? Y si lo voy a sacar del país como turismo, si lo estoy exportando, no tengo que pagar ningún impuesto. Entiendo yo que de repente podría ser más efectivo los duty free, quizás, ¿no? En el puerto del Callao, teniendo en cuenta que atracan ahí los cruceros, ¿no? Entonces podría ser más efectivo, ¿sí? Vamos a terminar con las dos últimas preguntas. Dice, una consulta, entonces, los 10 criterios vistos en las matriz cribas son susceptibles a modificaciones de acuerdo al producto que se quiere exportar, Es ¿correcto? correcto, es correcto. Ok. ¿La matriz criba solo sirve para exportar o también para importar? Es decir, ver la calidad, los costos, etcétera, de un determinado país para que sea más rentable para la empresa importadora. Qué buena pregunta. Yo también la utilizo para la importación. Va a depender mucho los criterios que vamos a colocar acá. Y aquí, por ejemplo, le tendríamos que agregar sobre todo lo que son las barreras arancelarias dentro del país, ¿no? En nuestro país. Ok. Y terminamos con esa, dice, indicaron o indicó que tenemos dos puertos en la costa, en una costa bastante extensa. Las trabas burocráticas y la conflictividad social en la minería juegan ciertamente en contra. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que son aspectos netamente políticos y también tiene que ver mucho con lo que es la minería informal, ¿no? Esta minería informal que muchas veces se cree dueño de la zona, ¿no? Y lamentablemente son los que mueven esas masas de personas que quizás no están muy enteradas del aprovechamiento de que vengan empresas especializadas, extranjeras, a explotar de manera eh, mucho más consciente, con mucho más cuidado el terreno, porque tienen la tecnología para eso, donde empiezan a poner las trabas, ¿no? Entonces, definitivamente hay intereses desde políticos, ¿no? Económicos, y lamentablemente eso no deja desarrollar al país. Acuérdense que el peruano, como bien hay una frase, dicen, es un mendigo sentado en un banco de oro. Tenemos todas las ventajas posibles, ¿no? Esas ventajas comparativas, esa ventaja que nos da la naturaleza para ser, quiero decirlo así, me atrevo a decirlo, para ser una, ¿por qué no potencia mundial? Pero lamentablemente nuestra cultura o esos intereses personales de los que nos están liderando no nos dejan, ¿no? Y quiero también atreverme a decir quizás de que existen esas fuerzas de potencias mundiales, ¿no? Estos países, porque no les conviene que nosotros nos desarrollemos, ¿no? Estamos endeudados, digámoslo, eternamente con estas potencias mundiales que quizás nos ponen esas trabas, ¿no? Esas limitaciones al momento de querer desarrollarnos, al momento de querer, por ejemplo, invertir en industria, por ejemplo, en querer desarrollar minería. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la zona de minería, en cómo extraen el oro, lo que vamos a encontrar ahí es roca, no es el oro como lo conocemos nosotros, ¿no? Tiene que pasar por todo un proceso. ¿Quién lo hace eso? Tienen que ser empresas que conozcan del tema y que tengan la tecnología para eso, ¿no? Si tú explotas un terreno, lo tienes que hacer de manera efectiva, porque si no quemas la tierra y malogras todo el mineral que está dentro, que falta todavía extraerlo, y la minería informal es lo que hace. O sea, es cortoplacista, no lo ve a largo plazo y no puedes aprovechar al máximo la riqueza. Ok, muchísimas gracias. No, Agradecemos a nuestro expositor, el señor Juan José Farías, por una conferencia bastante interesante y que se amplió al final a varios temas coyunturales, creo. También agradecemos la participación de los alumnos en esta conferencia con su
con sus preguntas. Igualmente le dejamos indicado de que tienen que coordinar con sus docentes porque en sus aulas virtuales deben tener las indicaciones para la entrega de sus trabajos respectivos. Bien. Igualmente le indicamos al señor Juan José Farías que le estaremos haciendo llegar un reconocimiento por la participación de este ciclo de conferencias y le agradecemos nuevamente por esta magnífica exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.